Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Entonces seguimos en la serie de 1 de Timoteo. ¿Se acuerdan? Hace 15 días vimos el testimonio de Pablo. Pablo está tratando de defender cuál es sana doctrina, cuál es el evangelio. Empezamos el capítulo 1 diciendo entonces que Pablo manda a Timoteo a Éfeso, y entonces le dice: mira, se están enseñando cosas que no se deben de enseñar, entonces necesito que vayas a esta iglesia y quiero que pongas las cosas en orden. Hay personas que dicen, que piensan que están predicando el evangelio, pero no es un evangelio, ya sea que es una gracia condicionada o es una gracia estéril. Una gracia condicionada, sí, mira, Dios te perdona, pero debes de seguir la ley, y entonces tu aprobación delante de Dios depende en cuanto a tu obediencia. Eso es lo que algunos estaban enseñando. Otras personas estaban enseñando una gracia estéril. Ok, sí, Dios es amor, Cristo pagó por tus pecados, entonces tú puedes vivir sin dar frutos, porque al final de cuentas es una gracia estéril, una gracia barata, ¿sale? Entonces Pablo te está diciendo, no es una gracia condicionada, no es una gracia estéril. Y entonces Pablo manda a Timoteo a defender la verdadera fe, el verdadero evangelio, y Pablo lo define como sana doctrina, ¿sale? Entonces la semana pasada, hace 15 días, Pablo empieza a dar su testimonio y lo da como ejemplo de lo que es la sana doctrina en la vida de una persona. Pablo es rescatado y es redimido tal como es, perseguidor de la iglesia, y fíjate cómo es la gracia que salva, es la misma gracia que transforma. No es una gracia condicionada, pero tampoco es una gracia estéril. La gracia que salva es la gracia que transforma. Entonces Pablo da su testimonio a Timoteo. Seguimos entonces en el capítulo 1, ya al final del capítulo 1, ya leímos lo que Pablo le dice a Timoteo. Hace unas semanas me acordé de una noticia, tal vez si estaba pensando inconscientemente de esta prédica o no, pero me acordé de una noticia que había leído ya hace tiempo, y el titular, la cabeza de las noticias decía: terminaron en el fondo del río. Y era una historia verídica de una pareja europea de Francia que decide ir a conocer España. No conocían España, entonces van y se rentan un coche, rentan un GPS y se van a España. Entonces estaban jóvenes, querían experimentar la vida nocturna de España. Si me hablas de vida nocturna me da sueño, ya son las 9:30 y yo ya estoy dormido, pero ellos querían experimentar la vida nocturna de España. Entonces rentan un coche, rentan un GPS y se van a conocer España.
Ese día España estaba nublado, había mal clima, entonces no había mucha visibilidad en el coche, pero ellos tenían un GPS, no sabían de todas formas andar en España, pero tenían un GPS. Entonces están ahí con la neblina, con la llovizna, tal vez con el mal clima, pero están en el coche y entonces van ahí tratando de conocer cómo es la ciudad de España, la ciudad de Madrid. Entonces ya están en el coche, pero no se dieron cuenta que el GPS no estaba actualizado. No actualizaron el GPS y entonces el GPS les está dando direcciones que ya no son relevantes para esa noche, para ese día. Entonces ellos piensan que el GPS los está dirigiendo correctamente, pero el GPS está mal. Y entonces van en una carretera. No sabían que ya no existía la carretera donde estaban, la segunda parte de esa carretera la estaban renovando. Entonces habían hecho una voltereta, una vuelta a la derecha. Ellos no sabían, ellos seguían obedeciendo el GPS. El GPS les decía vete derecho, había neblina, estaba oscuro, no veían y entonces se van derecho, rompen la guarda de la carretera y terminan en el fondo de un río. Uno de ellos muere y el que sobrevive está tratando de demandar a la compañía de GPS. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que esto de una forma u otra representa a muchos cristianos. Al principio empezamos la vida cristiana con buenas intenciones, tal vez incluso tomando buenas decisiones, pensando que estamos siendo dirigidos por Dios, acompañados por Dios, exhortados por el Espíritu Santo tal vez, y empezamos nuestra vida cristiana, pero en medio del camino, a lo largo del camino, pasa algo que empezamos a convencernos que estamos bien, que vamos por el camino correcto y terminamos pagando las consecuencias de lo que nosotros pensábamos era la vida cristiana. Y entonces Pablo está describiendo estas personas y entonces él dice, cuídate de estas personas porque han naufragado en la fe. Y entonces vamos a ver lo que significa naufragar en la fe, vamos a ver lo que significa abandonar la fe. Y Pablo empieza dándole un encargo a Timoteo. Pablo empieza dándole una exhortación, un mandamiento a Timoteo. Y fíjate en el versículo 18, dice, te doy este encargo. Te doy este encargo, era un término militar. En la legión romana, cuando te daban un encargo, una orden, no había opción de decir que no había una opción de desobedecer. Si te decían ve hacia allá, ibas hacia allá porque tu vida dependía de eso. Entonces Pablo está utilizando el mismo término, se lo dice a Timoteo y le dice, te doy este encargo, te doy este mandamiento, te encarezco, que mantengas la sana doctrina, que te apoyes en tu llamado. Vamos a ir desglosándolo. Te doy este encargo, que este mandamiento, que mantengas la sana doctrina, que te apoyes en tu llamado y que pelees la buena batalla. Entonces Pablo empieza, fíjate que empieza en el versículo 18 y entonces dice, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. En medio está el testimonio de Pablo y entonces te doy este encargo. ¿Cuál encargo? El que le había dado al principio del capítulo 1. Mantén la sana doctrina, mantén la verdadera fe. Algo interesante, la sana doctrina. Fíjate cómo Pablo lo describe, la sana doctrina. Es una palabra que nosotros conocemos, ujíes, de donde sale higiénico. Algo higiénico es algo sano, algo limpio, algo que no te enferma, algo que no tiene bacterias, algo que no te da síntomas, ¿sale? Entonces Pablo está diciendo, pelea, mantén la sana doctrina, aquella doctrina que no te enferma, aquella doctrina que no te dirige hacia una gracia condicionada, a un legalismo o a una gracia barata, a una gracia estéril. No te dirige a vivir en pecado, tampoco te dirige a pensar que tu justificación, tu aceptación depende de tu obediencia. Entonces Pablo dice, defiende la sana doctrina, aquella doctrina que no está contaminada, aquella doctrina que no está enferma, aquella doctrina que te mantiene sano, que te mantiene dando los resultados que debe de dar. Y entonces fíjate en el versículo 18 dice, mantén la sana doctrina porque tengo en cuenta las profecías.
te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Y ahora recuerda que Timoteo está sufriendo persecución, está sufriendo rechazo en medio de esa iglesia, está predicando el verdadero evangelio. Hay personas más populares que él que están predicando otro evangelio. Y entonces te acuerdas que Timoteo era una persona joven, lo vimos la primera vez. Timoteo era una persona insegura. Pablo le está diciendo: no te achiques, no tengas miedo, mantén la sana doctrina, pelea la buena fe, pelea la buena batalla. Y entonces Pablo le recuerda de su llamado. Es algo interesante porque dice: te encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Fíjate cómo Pablo le está recordando el llamado a Timoteo. Es muy fácil para el cristiano pensar que la aprobación de Dios depende de la facilidad de nuestra vida cristiana. Cuando estamos haciendo algo y cuando no hay ninguna dificultad, pensamos que es porque Dios está aprobando de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo algo donde encontramos dificultad, tal vez donde encontramos rechazo, empezamos a pensar: híjole, tal vez Dios no está aquí con nosotros. Es algo bien común en nosotros en la vida cristiana cuando encuentras dificultad en tu trabajo, dificultad en tu matrimonio. Pablo le está recordando a Timoteo que está llamado, le está diciendo: apóyate en tu llamado, porque Timoteo está en medio de persecución, está en medio de rechazo, y Timoteo necesita recordar una vez más que si está ahí es porque ha sido llamado por Dios. Esta es una expresión interesante cuando dice: porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Es una referencia a la presentación de Timoteo delante de la iglesia como líder. Incluso hay referencias en otros lugares del Nuevo Testamento donde dice que se le impusieron las manos a él. Es cuando una iglesia comisiona a un líder y lo está reconociendo como apto para el ministerio, como una persona robusta teológicamente, con un carácter íntegro, que es capaz de involucrarse en el ministerio. Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda que has sido llamado. Si encuentras dificultad, si encuentras rechazo, recuerda que has sido llamado. Nosotros confundimos la dificultad tal vez cuando Dios nos ignora. Confundimos la aprobación con la comodidad, con el apruebo de Dios. Confundimos la dificultad con el rechazo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda que has sido llamado. Esto tiene repercusiones para nosotros porque, como te lo dije hace rato, creo que muchas veces necesitamos preguntarnos sinceramente, cada uno de nosotros, si donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro lugar, donde sea que estemos, en verdad Dios me ha llamado allí. Si no sabes si Dios te ha llamado allí, no te sorprendas de las dificultades. Pero si Dios te ha llamado allí, a donde sea que te ha llamado, no te desanimes por las dificultades. Tu matrimonio, si es difícil, si Dios te llamó allí, y seguro que te llamó allí porque ya estás casado, entonces no te desanimes por ese matrimonio. Pero si no estás casado, debes en serio de preguntarte: ok, bueno, este es donde Dios me está llamando, tal vez con esta persona. Si no te está llamando a ese lugar, si no te está llamando a esa persona, no te sorprendas por las dificultades. Si Dios te ha llamado a ese lugar, si Dios te ha llamado con esa persona, no te desanimes por las dificultades. Y es por eso que Pablo le recuerda a Timoteo de su llamado. Timoteo, apóyate en las profecías que se hicieron, apóyate en la comisión que se te hizo, apóyate en ese momento donde te comisionaron, donde impusieron tus manos y te reconocieron: ok, esta persona es un representante del evangelio, esta persona es aprobada, esta persona es apoyada. Y entonces Timoteo necesitaba recordar: ok, estoy experimentando dificultades, estoy experimentando rechazo, pero Dios me llamó. Si Dios te llamó, Dios va a proveer para ti. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Si Dios no te llamó, no pretendas que Dios va a obedecer tu desobediencia. No pretendas que Dios va a bendecir tu desobediencia. No pretendas que Dios va
a bendecir cuando claramente estás ignorando su llamado? Una buena pregunta es, ¿estás tratando de saber si Dios te ha llamado? A donde sea que estés, con quien sea que estés, ¿te estás asegurando que Dios te está llamando? ¿Cómo lo puedes hacer? Ábrelo a la comunidad, ábrelo a tu liderazgo, ábrelo a personas que no te necesariamente te digan lo que quieres escuchar. Otra repercusión también de la importancia de esto es que fíjate cómo no hay pastores autoimpuestos o líderes de la iglesia autoimpuestos o autoproclamados. Fíjate cómo Pablo le está recordando a Timoteo: Timoteo, en medio de la opresión, en medio del rechazo, recuerda, apóyate en las profecías, en la comisión que se hizo de ti delante de la iglesia. O sea que Timoteo no llegó a la iglesia y dijo: ok, bueno, me autoproclamo, me autoevalué y me autoaprobé y entonces me autollamé un pastor. Esa es también la importancia de saber, bueno, Dios me está llamando. Dios me está llamando a este trabajo, Dios me está llamando con esta persona, Dios me está llamando al ministerio. Ábrelo a personas que no necesariamente te quieran decir lo que necesitas escuchar, lo que quieres escuchar. Ábrelo a personas que te digan lo que necesitas escuchar. Ok, esta persona es buena para mí. Amigos, ayúdenme, este trabajo es bueno para mí. La semana pasada me quedé sin peluquero. No sé, el amigo donde me cortaba el cabello, no sé qué le pasó, pero creo que su local, su changarro tronó o se pasó a otro lugar, no sé. Pero me quedé sin peluquero, entonces he estado buscando. Eso pasó hace 2 meses. Entonces cada vez que me lo he cortado, pues estoy buscando otro lugar. Y ha sido una experiencia interesante. No me considero una persona nerviosa en cuanto a, o sea, si me tusan y eso, o sea, va a crecer. Si no crece, ya mi esposa ya me conoce, no creo que me abandone con 3 hijos, espero que no. Pero no soy muy nervioso en cuanto a eso. Pero la semana pasada fue un momento muy, muy interesante, muy estresante. Terminé sudando. Este amigo, he ido 2 veces a este lugar. La primera vez dije: mira, no está tan mal, entonces voy la segunda vez. La segunda vez voy a este lugar, pero era este amigo que no lo había visto. Y dije: bueno, pues ya de seguro pues ha de trabajar acá. Pero lo vi que estaba temblando un poco, agarrando la máquina. Y ya desde ahí yo ya me descompuse. Dije: bueno, no sé qué va a pasar, no sé si voy a salir con cabello de aquí, pero sabía que mi cabello iba a desaparecer un día. Entonces no me preocupa, dale, le entro. Y bueno, ya me lo empieza a cortar y me empieza a lastimar. Es muy difícil lastimarte con una máquina, pero lo hacía duro, lo hacía rápido, me lastimaba, se atoró esa cosa de plástico aquí en mi oreja. Y yo me mantuve tranquilo, amigos, lo prometo. No dije nada, no me enojé. Me siguió lastimando y dije: bueno, pues ya no creo que se tarde, no sé, más de 10 minutos. Pero yo lo sentí como media hora, que me seguía como, no sé cuántas veces me seguía pasando. Le dije: mira, no me lo entresaques, porque de por sí tengo poco cabello. Cuando me lo entresacan, pues se me ve ya mi cráneo. Entonces nada más déjamelo así. Y el cuate me lo empezó a entresacar. Y le dije: amigo, ¿me lo estás entresacando? Y me dice: sí, amigo, no te preocupes, vas a quedar bien. Me sentí como una de esas películas de Cantinflas. Si Cantinflas estuviera cortando el cabello a una persona, casi como cuando le da zapes, así me sentí. Pero bueno, que ya hasta me estaba regañando. Bueno, ya terminé regañado y todo. Al final de cuentas ya le pregunto: ok, tú eres nuevo acá, has estado aquí ya en este local por bastante tiempo. Y me dice: no, mira, acabo de empezar, pero pues la verdad no creo durar mucho aquí. ¿Por qué? Me dice: pues mira, la neta, creo que en Jalapa ya hay mucha competencia. Lo importante es innovar. Entonces voy a abrir mi propio local. Y haz de cuenta que desde dentro de mi ser, de mi corazón, yo decía: no, amigo, no lo hagas. Mira, en serio, mejor pon una pizzería, pon una tortería, pero no lo hagas. Y este amigo en verdad estaba súper convencidísimo. O sea, que el chiste era innovar. No sé si innovar en cuanto la tusada, no sé. Le dije: no me delinees. Terminé ahí, bueno,
ya está bien. Me tranquilizo, amigos. Pero al final de cuentas, este amigo, fíjate cómo estaba tal vez convencido de un llamado, necesariamente no lo tenía. Fíjate la importancia, incluso en medio de la persecución, en medio del rechazo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, apóyate, apóyate, recuerda que has sido llamado, recuerda que has sido aprobado. Y versículo 18, pelea la buena batalla. Timoteo, mantén la sana doctrina. Timoteo, pelea la buena batalla. Otra palabra interesante para pelear, estratego, suena estrategia, es de donde sacamos estrategia. Y entonces fíjate que está describiendo a una pelea, no nada más así un round de moquetes, sino está describiendo a una pelea. Incluso el capitán de la armada romana se llamaba estratego, el capitán que era estratega en la pelea. Entonces está describiendo, cuando dice Timoteo pelea, pudo haber utilizado otra palabra, pero está describiendo una palabra que es ardua, que es larga, una lucha que es desgastante, que cansa, una lucha que dura toda la vida. No sé si has jugado ajedrez, pero dura muchísimo tiempo porque es estrategia. Y entonces Pablo está diciendo: Timoteo, estratega, Timoteo, pelea esta ardua batalla, esta pelea que va a durar toda tu vida. Timoteo, pelea la buena batalla. No sé si has pensado que la vida cristiana es una vida fácil, que ya tal vez llegando a Cristo todos tus problemas van a desaparecer. Tal vez, estoy convencido, espero que no, pero tal vez porque nos dejamos influenciar por canciones cursis con una doctrina bastante superficial, o por testimonios de personas que llegan a Cristo, que cuando dan su testimonio tristemente parece que están dando más una promoción de un producto de limpieza. Cuando llegué a Cristo todos mis problemas desaparecieron. Mi matrimonio se solucionó. Mi cáncer desapareció y mis hijos me respetan. ¡Wow! Y entonces todos quieren llegar a Cristo, ¿no? Pero fíjate que estás llegando a un Cristo que es más un genio de lámpara que un redentor, un salvador que te confronta con tu idolatría, que te quebranta tu pecado, que te redime, que trata de deshacerse de tu autojusticia. Y llegas gateando, pidiendo por misericordia. Entonces llegas a un redentor, llegas a un Señor, no llegas a un genio de lámpara. Pero fíjate cómo nosotros pensamos tristemente que la vida cristiana es una vida fácil, donde si llegamos a Cristo nuestros problemas se van a solucionar, se deben de solucionar. Pero fíjate, voy a leerte pocos versículos para que te des cuenta cómo es que en el Nuevo Testamento se describe la vida cristiana. 1 Corintios 9, versículo 14 dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Fíjate, otra palabra igual interesante que describe un proceso de sufrimiento, un proceso largo. Pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal forma que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen por obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Por eso se le llama la buena batalla. Fíjate, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté con ustedes, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Fíjate, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. En la vida cristiana hay adversarios. Y en la vida cristiana hay lucha. Versículo 29 de Filipenses 1. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Te das cuenta? Se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 3. Versículo 3, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidándome, otra palabra que lleva a esfuerzo, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que queda delante.
Podemos ir a Efesios 3, no nos da tiempo. Pero fíjate que entonces la vida cristiana, no tenemos un genio de lámpara, sino a un Salvador. Y entonces Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Y lo hemos dicho algunas semanas y a algunas personas no les cuadra bien esto. Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Dios está dispuesto a quebrantarte. Dios está dispuesto a hacerte pasar por el valle de sombras de muertes para demostrarte que Él es tu pastor. Dios está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Muchos de nosotros tenemos un genio de lámpara en vez de un redentor. Terminamos frustrados porque Dios no solventa nuestra vida. Dios no resuelve nuestra economía. Vine a Dios pensando que Dios me iba a dar una esposa más paciente. ¿Por qué no llegas a Dios rogándole que te dé un corazón más paciente y quebrantado? Fíjate que Dios está dispuesto a quebrantarte. Dios está dispuesto a hacerte pasar por lugares que no quieres pasar para demostrarte que Él es tu provisión, que Él es tu Dios, que Él es tu redención. Pablo está describiendo la vida cristiana como una lucha, como una batalla. Dice: esfuérzate, pelea la buena batalla, mantén la sana doctrina. Entonces le da el encargo a Timoteo. D.A. Carson, un comentarista del Nuevo Testamento, dice, está larga pero te lo voy a leer lento. La gente no gravita hacia la santidad. Aparte de un esfuerzo conducido por la gracia, pon atención, un esfuerzo conducido por la gracia, un esfuerzo como resultado de la gracia, la gente no gravita hacia la piedad, la oración, la obediencia a las escrituras, la fe y el deleite en el Señor. Gravitamos hacia la transigencia, hacia la dejadez y lo llamamos tolerancia. Gravitamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Gravitamos hacia la superstición y lo llamamos fe. Abrazamos la indisciplina de la falta de autocontrol y lo llamamos descanso. Nos arrastramos hacia la falta de oración y nos autoengañamos pensando que hemos escapado del legalismo. No, pues yo no tengo que orar todas las mañanas porque no soy legalista. Mi aprobación delante de Dios no depende de mi oración. No depende, y por eso necesitas orarle a Dios y decirle: Señor, gracias que mi aceptación delante de ti no depende de si oro o no oro. Entonces dice: abrazamos la disciplina de la falta de autocontrol y lo llamamos descanso. Nos arrastramos hacia la falta de oración y nos autoengañamos pensando que hemos escapado del legalismo. Nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos a nosotros mismos que hemos sido liberados. Pablo le está diciendo: pelea la buena batalla, mantén la sana doctrina, te ruego, te ordeno, te encarezco. Entonces está la comisión y está la advertencia. Fíjate el versículo 19, la segunda parte. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La totalidad del daño, fíjate cómo Pablo lo describe. Algunos han naufragado. Cuando un barco naufraga, no medio naufraga, sino naufraga. Es una totalidad. Están varados, están perdidos, están destruidos. Fíjate lo que dice: por no hacerle caso a su conciencia. Literalmente dice rechazar. Es un rechazo violento. Es la misma palabra que se utiliza en Hechos 7. Te lo leo para que te des una idea de lo que significa esta palabra, rechazar. Fíjate, se utiliza aquí, pero Hechos 7, 27. Pero el que estaba maltratando al otro, Pedro está diciendo el testimonio de la gracia de Dios en Israel. Dice: pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés. Esa es la palabra rechazar, empujó. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te nombró a ti gobernante de juez sobre nosotros? Es un rechazo violento. Fíjate cómo se utiliza. Empuja a Moisés, lo rechaza. Y entonces dice: estas personas que han naufragado en cuanto a la fe, rechazaron su conciencia, empujaron su conciencia. Es el mismo término que se utiliza, por ejemplo, en Romanos 1, cuando dice: algunos, sabiendo que Dios es Dios, sabiendo que Dios creó todo, prefirieron irse a su necedad y entonces involucrarse en toda clase de inmundicia.
Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad, rechazan la verdad, empujan la verdad. Por no hacerle caso a su conciencia, por rechazar su conciencia, por empujarla, algunos han naufragado en la fe. Fíjate la relación que tiene fe con conciencia. No es una conciencia supersticiosa en el sentido de que la mayoría decide qué está bien y qué está mal. Es una conciencia informada por la palabra de Dios, por la fe. Entonces, si te olvidas de la fe, entonces tu conciencia no te va a apuntar a donde te debe de apuntar. Se entendía como un órgano moral. Como un órgano moral. Haz de cuenta que cuando un órgano está sano, debe de hacer lo que está allí para hacer, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso. Imagínate que no tengas sistema nervioso, que no tengas tacto, que tu sistema nervioso no sirva. Entonces, cada vez que vayas a calentar tortillas, ni siquiera te vas a dar cuenta que te estás quemando. Entonces, la conciencia, cuando el cristiano tiene su conciencia y está en la fe informa a su conciencia. Y la conciencia le dice al cristiano que debe de hacer esto y que debe de hacer esto, no en base a la mayoría, no en base a lo que está de moda, sino en base a lo que la palabra de Dios dice. Estaba viendo un documental donde estaban no sé si es en el Polo Norte, en el Polo Sur, no sé, ya eran las 9, amigos, estaba cansado, pero estaban describiendo cómo cazaban a los depredadores. Y es algo bien interesante porque congelan pedazos de sangre de otros animales, los congelan y los ponen así, unos pedazos, unas piedras de sangre congelada, ¿no? Y los ponen en el camino. Entonces vienen los depredadores y empiezan a lamer los cubos de las piedras de sangre congelada. Y interesante, bueno, ¿por qué haces eso, amigo? Les estás dando, o sea, hace frío, no les tienes que dar su helado de sangre. Pero lo interesante es que en medio de esas piedras de sangre, en medio de esos cubos de sangre, ponen navajas bien afiladas. Y entonces cuando el lobo, por ejemplo, hay leones, no sé cómo se llaman, pero leones que soportan ese tipo de ambiente, cuando llegan y empiezan a lamer ese cubo de hielo, se empiezan a cortar su lengua, no se dan cuenta que empiezan a cortarse su lengua, empiezan a sangrar profusamente, empiezan a lacerarse, a licuar prácticamente su lengua, pero no sienten absolutamente nada porque están entumecidos por el hielo. Y entonces mueren desangrentados pensando que están lamiendo la sangre congelada, pero están comiendo su propia sangre. No sé si has pasado por esto, pero cuando algo antes no te parecía mal, ahora no te parece tan mal, estás sangrando. Cuando las canciones, por ejemplo, de Maluma ahora tienen más sentido que Tesalonicenses, te estás desangrando. Cuando el consejo de tus amigos tiene más sentido que lo que la comunidad te está diciendo, te estás desangrando. Pero ¿sabes qué? No lo sientes y no lo vas a sentir porque tu conciencia está entumecida, está cauterizada. Y entonces la conciencia sana debe de decirte esto: no lo hagas. Te está destruyendo, te está alejando de Dios. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros no paramos hasta que naufragamos. Abandonamos la fe, entumecemos nuestra conciencia y nos estamos desangrando. Fíjate cómo Pablo lo describe. En 1 Timoteo 4:2 está hablando precisamente de esto. En la Nueva Versión Internacional dice: estas personas con una conciencia encallecida. ¿Te ha salido un callo, por ejemplo, en la mano o en el pie? Al principio la fricción te lastimaba bastante, no lo soportabas. Después ya no lo sientes. Es una conciencia encallecida. La Reina Valera 60, conciencia cauterizada. Literalmente significa eso: una carne quemada, cauterizada. Al principio te dolía, no lo soportabas, ahora no lo sientes tan mal, ahora lo aceptas. Y fíjate cómo Pablo dice: naufragan en cuanto a la fe. No es una decisión hecha en el momento, voy a naufragar.
es una acción de apartarse lentamente sin darse cuenta. Cuando vivimos en pecado, entonces el relativismo moral empieza a tener sentido. Entonces lo que nuestros amigos nos dicen, mira, no está más, hay más religiones, es muy exclusivista el cristianismo. Tiene sentido, O sea, si en verdad estás viviendo en pecado, tiene sentido. Porque es reconocer que estás viviendo como no debe de ser, o no todo está tan mal y todos somos libres de hacer lo que tenemos que hacer. O empezamos a torcer las escrituras, empezamos a negar las escrituras. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea por la buena batalla, mantén la sana doctrina, por no hacerle caso a su conciencia, por rechazarla una y otra vez. Algunos han naufragado en la fe y los he entregado a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Significa que la iglesia, como representante del cuerpo de Dios, no reconoce el testimonio de esta persona. Hay un término muy parecido en 1 Corintios 7, si después tienen tiempo vayan ahí en sus casas, lo leen. Pablo está hablando Pablo está diciendo: no se casen con una persona incrédula. Lo dice 1 y 2 veces y 3 veces y 5 veces, no lo hagan. Después dice, ya después le está hablando de la familia, y entonces dice: si hay alguien que llega a Cristo después de estar casado, y entonces se encuentra, está hablando a las mujeres, a los esposos, a las esposas, y dice: si tu esposo es inconverso, si tu esposa no es creyente, dice: mira, que no sea de tu parte divorciarte, porque tus hijos están siendo, dice, protegidos o bendecidos por tu testimonio. En otras palabras, están siendo beneficiados por tu vida cristiana, no en una forma mágica, así como súper espiritual, sino en una forma práctica, en donde si tú vives como cristiano, si tienes decisiones como cristiano en cuanto a tu dinero, en cuanto a tu vida sexual, tu vida moral, tus hijos van a ser beneficiados por este estilo de vida que es totalmente diferente a la persona que no conoce a Cristo. Eso lo dice cuando ya una persona llega después de estar casada a Cristo. Y entonces lo que Pablo dice: lo ha entregado a Satanás, significa que lo ha sacado de la iglesia, no reconoce su testimonio, y entonces esta persona deja de disfrutar los beneficios de estar en una iglesia, en una comunidad. Las decisiones prácticas, la comunidad de una iglesia cristiana. Entonces Pablo dice: sáquenlo, lo he entregado a Satanás. Date cuenta que la intención no es destruirlo, sino llevarlo al arrepentimiento. Es un procedimiento, lo vamos a ver la siguiente semana en el colegio, pero es un procedimiento que desde el principio de la iglesia Jesús nos los dejó. Si alguien peca contra ti, ve con tu hermano a solas, repréndelo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, lleva 1 o 2, repréndelo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, llévalo a la iglesia. Si lo llevas a la iglesia y este hermano no se arrepiente, ¿te acuerdas que dice? Trátalo como un inconverso, como alguien que no conoce a Dios. En otras palabras, si alguien camina como pato, grazna como pato, vuela como pato, es un pato. No tienes que adivinar qué es. Si una persona camina como inconverso, habla como inconverso, vive como inconverso, tiene las afecciones de un inconverso, esa persona es un inconverso. La iglesia reconoce y dice: mira, me dices que crees en Cristo, que la gracia de Dios te está transformando, pero vives descaradamente, continuamente en pecado. Muchas personas piensan que no hay gracia en esto. Hay gracia para esa persona. Necesitas saber, hermano, tu testimonio no es verdadero. Hay gracia para la iglesia. Enseñarles, protegerlos de este naufragio en cuanto a la fe. Y entonces Pablo dice que los saquen para que aprendan a no blasfemar. En 2 Timoteo igual está ese sentido, está hablando de los falsos maestros, y dice: repréndelos humildemente con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento. Si eres un verdadero cristiano, tu conciencia siempre va a regresar a Dios.
Si eres un verdadero cristiano, tu conciencia siempre va a regresar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque conoces el Evangelio y el Evangelio disipa dos mentiras. Y con esto ya estoy cerrando. El Evangelio disipa dos mentiras. La primera, que Dios no me perdonará. Acabas de pecar, Dios no me perdonará. ¿Para qué pedirle perdón otra vez? ¿Te acuerdas del Evangelio? Son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, no de lo que tú haces por Dios. Si Cristo pagó por tus pecados, si Cristo te dio su Espíritu no solamente para redimirte, sino para transformarte, puedes presentarte delante de Dios y decir: Señor, perdóname una vez más. Gracias, Cristo, por pagar por mis pecados. El Evangelio disipa la mentira de que Dios no te perdonará, y el Evangelio disipa la mentira de que Dios está bien con tu pecado. Si no perdonó el pecado y castigó a su Hijo en vez de a ti, Hebreos 10, 29, fíjate lo que dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Está hablando de esa gente que una y otra vez dice que cree, pero sus acciones lo delatan, sus afecciones lo delatan, su falso arrepentimiento lo delata. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual han sido santificados, y que ha insultado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. 1 Corintios 11, Pablo está hablando de aquellas personas que participan de la cena del Señor y están flagrantemente en pecado, una y otra vez en pecado, con un falso arrepentimiento. Fíjate lo que dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y bebe su propia, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate, este es un versículo muy trágico. Ha llegado al momento en que esta persona está tan cauterizada, esta persona pertenece a Cristo, está tan cauterizada que Dios prefiere llevárselo para que esta persona no siga amontonando más condena en su propia cabeza. Fíjate el punto al que ha llegado esta persona. Y entonces, te repito, el Evangelio disipa dos mentiras: Dios no me perdonará y Dios está bien con mi pecado. Ahora termino y te pregunto: ¿qué te está diciendo tu conciencia? ¿Te está molestando? ¿La estás ignorando? ¿Qué te está diciendo en cuanto a tu familia, tu matrimonio, tus relaciones personales, sentimentales, sexuales, tu economía? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Te está molestando? ¿Te estás desangrando? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Pelea por la buena batalla. Mantén la buena conciencia. Entonces deja recordarte el Evangelio. Cristo pagó por el pecado de sus hijos. Tu dependencia, tu aceptación no depende de tu obediencia o tu desobediencia. Si fuera así, todos estuviéramos perdidos. Jamás tu aceptación delante de Dios depende de tus esfuerzos. Cristo pagó por tus pecados. Cristo pagó por tus pecados y por tu transformación. El cristiano, el verdadero cristiano, siempre regresa a Dios. Su conciencia no lo deje estar tranquilo, a menos que se cauterice, a menos que viva en pecado. Déjame terminar ya con este versículo. Y con esto celebramos una vez más la Cena del Señor. Terminamos nuestro proceso de membresía. Entonces decidimos cerrar la Cena del Señor y decir: ok, vamos a pasar un tiempo con estas personas explicándoles qué es el Evangelio. Y entonces la Cena del Señor es donde recordamos el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan? Antes de partir le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, por ustedes es entregado. Esta es mi sangre, por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Y entonces la iglesia hace eso en memoria del sacrificio de Cristo. Entonces, los que han sido confirmados como cristianos, los que han sido confirmados de su testimonio como iglesia, pueden participar en la Cena del Señor. Los que están interesados, los que quieren saber más, pueden inscribirse en la clase de membresía. Sale a las 10:30 el próximo domingo. Déjame terminar con esto.
Y con esto entonces celebramos la cena del Señor.